Hola, mi nombre es Alejandro Moreno, soy politólogo del ITAM y con mucho gusto quiero hablar sobre uno de los temas de opinión pública que nos llaman la atención, que es la aprobación presidencial. La aprobación presidencial en México tiene varias preguntas que me gustaría abordar. La primera es, ¿qué mide, qué representa el indicador de aprobación presidencial? ¿Desde cuándo se mide este indicador? ¿Qué mueve, qué influencia la aprobación? A su vez, ¿qué impacto tiene la aprobación? Y sobre todo, si en la coyuntura actual el gobierno de Enrique Peña Nieto puede o no recuperar aprobación presidencial, y como vemos los politólogos, declaraciones como las del presidente Trump acerca de que pues si la aprobación no sale bien en las encuestas, entonces son noticias falsas. Para iniciar quizás con el tema qué mide y qué representa el indicador de aprobación presidencial, creo que vale la pena comentar una premisa muy general de que los ciudadanos, además de votar eventualmente en elecciones, de manera constante también evalúan a sus autoridades y a su gobierno. Y la medición de aprobación presidencial ha sido una de las principales y más estandarizadas formas de medir esa evaluación. Es una medición que surge en los años 40 en Estados Unidos con el encuestador George Gallup. La pregunta estándar es: ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente en turno está haciendo su trabajo? Y esta medición pues, prácticamente se ha exportado a distintos países, a distintas latitudes, y México no ha sido la excepción. Tenemos ya una larga serie de mediciones de aprobación presidencial, prácticamente desde el gobierno de Carlos Salinas, pasando por Zedillo, por Vicente Fox, por Felipe Calderón y por supuesto ahora en uno de los momentos más interesantes, más dinámicos de la aprobación y desaprobación presidencial con el presidente Enrique Peña Nieto. Debo decir que lo más sistemático, lo más basado en encuestas nacionales es desde el presidente Zedillo a la fecha. La medición sistemática empieza con Carlos Salinas, pero no de una manera trimestral con encuestas nacionales. La propia oficina de presidencia medía la aprobación presidencial, que era muy alta, por cierto. Y antes del presidente Salinas tenemos solamente algunas mediciones eventuales, sin mucha sistematicidad, y entonces realmente estamos muy limitados para construir series de tiempo. Desde el punto de vista del politólogo, para tesistas, para investigaciones, pues una de las preguntas centrales es ¿qué mueve la aprobación? Si vemos las últimas 4 administraciones, desde el presidente Zedillo, Fox, Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, pues ya tenemos un historial de lo que probablemente mueve o no mueve a la aprobación presidencial. Por ejemplo, si vemos esta gráfica de las 4 administraciones con la pregunta estándar de aprueba o desaprueba al presidente en turno, pues vemos que las 2 administraciones panistas, tanto Fox como Calderón, a pesar de los reportes noticiosos de la época que van diciendo cuándo sube y cuándo baja, pues en realidad los movimientos son muy tenues, son pocos, son, digamos, casi imperceptibles cuando ya se ven otras administraciones como la de Zedillo y ahora la de Enrique Peña Nieto. Esta falta de movimiento llegó a plantear la posibilidad de que realmente en México la aprobación presidencial no estuviera midiendo algo políticamente significativo. Vicente Fox permanece, salvo un pequeño una pequeña disminución al inicio de su segundo año que tiene que ver con el aumento de impuestos y por lo tanto el aumento en la desaprobación, pues no se mueve mucho a lo largo de su sexenio. Lo mismo pasa con Felipe Calderón, salvo aumento de impuestos a la mitad de su sexenio, pues el resto más o menos se mantiene a flote. Esto extraña mucho porque hubo una fuerte crisis económica en 2008-2009 que debió, por lo menos en expectativas teóricas, haber afectado la aprobación y sin embargo no se movió. Hay quienes creen que la guerra contra el narcotráfico, el uso del ejército en esa tarea, pues puede haber mitigado estos movimientos, pero ciertamente pues como un indicador fue bastante estable. La administración de Ernesto Zedillo fue mucho más dinámica, sobre todo porque empieza más bajo que los de estos 2 gobiernos panistas posteriormente, y se suelta la crisis del 94-95, una crisis profunda, importante, que además fue seguida por el aumento al IVA inmediatamente. Entonces,
La desaprobación de Zedillo era mayoritaria y curiosamente conforme el país empieza a recuperarse, conforme, pues estos hay que recordar, son los primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también trae un beneficio de inversiones, de creación de empleos en el país, la aprobación va de la mano casi con el crecimiento económico y se va mejorando a lo largo del tiempo. Me parece que esa es una dinámica muy interesante que responde a la lógica de desempeño del gobierno. Ya con la administración de Enrique Peña Nieto, lo que podríamos, digamos, de alguna manera describir es una espiral al declive, a la pérdida de aprobación ciudadana que empieza no solamente con el hecho de que la aprobación, nos damos cuenta, es un tema sensiblemente partidario y la base partidaria del entonces nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto era baja, tenía la desventaja de no contar con apoyo de otros partidos o de electores independientes, que más o menos es la mitad del electorado mexicano, y empieza una espiral a la baja, detonada por eventos como Ayotzinapa, las revelaciones de la Casa Blanca, más lo que se acumula mes tras mes. En lo siguiente, hasta el último evento, que es el alza en los precios de gasolina, otra vez un aspecto económico, y en la cual pues prácticamente la aprobación llega a los niveles más bajos históricos, por debajo del 20%. Una pregunta interesante es si va a ser capaz o no de recuperar aprobación, tema al que voy a regresar porque las circunstancias con el presidente Trump en Estados Unidos parece que le están dando una oportunidad, un espacio en el que esta unidad nacional de los mexicanos pudieran beneficiarlo. Es lo que en la literatura de aprobación se conoce como el efecto Rally, que pues de alguna forma refleja situaciones de guerra o de emergencia o de inseguridad nacional. En la literatura de Estados Unidos, la aprobación se mueve, ¿cómo se mueve la economía? Pero también las guerras, también eventos políticos, también eventos que tienen que ver con corrupción, son capaces de mover esta aprobación presidencial. La otra pregunta es, ¿y la aprobación presidencial qué mueve? ¿Qué influencia? Y me parece que una respuesta general es que le da al gobierno en turno, al presidente, una libertad mayor, ciertos grados de libertad de negociación política, de accionar de gobierno, de legitimidad, de apoyo popular y sobre todo también de buenas perspectivas rumbo a un proceso electoral. Entonces, me parece que ahí el tener una aprobación más alta o más baja, pues tiene implicaciones que son importantes. La pregunta en los momentos actuales, creo que una de las gráficas que pues nos hizo desistir de que el indicador de aprobación era inútil o que no nos reflejaba mucho de la realidad política y social y económica, sobre todo porque tuvo pocos movimientos en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, es pues prácticamente esto, la aprobación y su dinamismo en la administración de Enrique Peña Nieto. Los niveles más altos de desaprobación, los más bajos de aprobación, una, digamos, aprobación neta en números rojos, negativos, y la pregunta es si esto se puede revertir o prácticamente pues va a llegar el gobierno actual a las elecciones de este 2017 y sobre todo las presidenciales del 18 en números rojos. Hace rato hablaba efectivamente de la coyuntura actual que plantea el presidente Trump, en la que hemos, si bien no medido todavía con encuestas específicas, pero sí con un feeling acerca de la opinión pública, en la que pues, los mexicanos están unificándose ante lo que perciben como una amenaza externa, como un discurso hostil, como una serie de acciones que pudieran actuar en perjuicio de los mexicanos. Una de ellas es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Me parece que el presidente Peña tiene ante sí, no por mérito necesariamente, no por su desempeño, tampoco por la expansión de la base de su partido, sino simplemente por un efecto rally, la posibilidad de recuperar ciertos niveles de aprobación. ¿Cuánto? Habrá que ver, precisamente por eso llevamos a cabo las encuestas, para tener un pulso de lo que la ciudadanía está opinando, pero
así como hay presidentes en Estados Unidos que se han beneficiado de una situación de emergencia o de crisis, llámese la guerra de Vietnam o los ataques terroristas en 2001, el 11 de septiembre, pues han generado movimientos en la aprobación presidencial que reflejan precisamente pues una situación de emergencia o de rally. Es importante señalar hoy en día también un discurso nuevo hacia las encuestas. Las encuestas nos permiten tomar el pulso de la aprobación presidencial, de esta evaluación ciudadana a sus gobiernos. Y vemos cómo en México hay esta pues manifestación de una ciudadanía crítica ante la administración actual. En Estados Unidos, la aprobación, que es altamente partidaria también, tiene a un gobernante como Donald Trump ante el dilema de si aceptar que sus políticas o sus discursos son relativamente impopulares o simplemente desacreditar a las encuestas diciendo que no reflejan o que son noticias falsas. Me parece que ahí cualquier gobernante tiene que considerar, obviamente es un discurso el de Trump y tiene todo el derecho a hacerlo, pero considerar que finalmente las encuestas en ese sentido son aliados. La aprobación o popularidad presidencial es un indicador político importante acerca de la salud del país, de la salud del gobierno y de la capacidad que los ciudadanos le ven para efectivamente resolver ciertos problemas o actuar hacia ciertos temas como el caso de la corrupción en México, de la inseguridad o como un reflejo del desempeño económico. Va a ser muy interesante seguir el discurso de Trump acerca de las encuestas desfavorables, pero por lo menos pues en nuestro país pareciera que esta medición, que en algún momento se consideró como no muy útil, pues resulta un indicador vibrante, dinámico y bastante interesante acerca del estado de nuestra opinión pública, acerca del gobierno en turno.